el tiempo, los plazos están tan justos, tan apretados, que posiblemente ante cualquier eventualidad alguien va a levantar la voz y va a terminar diciendo, bueno, no tenemos esto trabajado, habría que postergar. Y no se puede postergar, el ciclo constitucional son de 5 años y en eso hay que ser absolutamente riguroso. ¿Cómo está, Soraya? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Jorge Luis, un gusto siempre estar con ustedes acá en Fuego Cruzado. El gusto es nuestro. Vamos a ver el siguiente informe y enseguida entramos en materia. Claro. Bueno, ustedes saben que como parte de Creemos hemos venido exigiendo de que se garanticen las elecciones generales para este año. Vemos las intenciones que ha tenido el gobierno con otras instituciones como el Tribunal Constitucional y algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral que venían poniendo en duda las elecciones y de alguna manera queriendo hasta chantajear al Parlamento para que lo incluyamos en una normativa. Nosotros respetamos las decisiones del órgano electoral, que es la institución, el órgano que lleva adelante y garantizar las elecciones nacionales. En ese contexto también respetamos a quien invita o no. No sé si es blindar el tema o el término que van a utilizar, pero sí, ellos son los responsables que tienen que hacerlos respetar. Bien, Jorge, ¿están garantizadas las elecciones presidenciales? Con los antecedentes que tenemos en el país, Soraya, hay que ir mirando evento por evento electoral. ¿Esto qué significa? Cada uno de los pasos necesarios que se tienen que dar, hay que realizar un seguimiento minucioso, detallado, de que esto se vaya a cumplir, número uno. Número dos, hay que proyectar los escenarios posibles que se pueden ir generando como posibilidades de entorpecimiento. Cuando digo esto, por ejemplo, tendríamos que señalar en estos momentos, ya deberíamos tener los resultados del Instituto Nacional de Estadística entregados de acuerdo a la ley del censo en diciembre pasado respecto de todos los datos estadísticos de cada uno de los municipios poblacionales de todos los municipios, etcétera, para que el Tribunal Supremo Electoral también pueda construir la nueva distribución o el nuevo mapa de circunscripciones. Eso es fundamental. Estamos terminando ahora el mes de enero, no lo tenemos y el INE tampoco lo ha entregado. Entonces, cuando uno observa hitos que son fundamentalísimos para la realización necesaria del proceso electoral, pues hay que observar estos elementos. Si se cumplen, no se cumplen, si ya han sido entregados, etcétera. Hemos pasado el mes de diciembre, la ley no se ha cumplido, estamos terminando el mes de enero ya del 2025, tampoco se han entregado esos resultados y por supuesto el Tribunal Supremo Electoral no ha podido trabajar con aquello. Entonces, ahí que puede existir, Soraya, demora. Y si hay demora, el tiempo, los plazos están tan justos, tan apretados, que posiblemente ante cualquier eventualidad alguien va a levantar la voz y va a terminar diciendo, bueno, no tenemos esto trabajado, habría que postergar. Y no se puede postergar, el ciclo constitucional son de 5 años y en eso hay que ser absolutamente riguroso. Jorge, la semana pasada entrevistábamos a Tawichi, el vocal que es básicamente un vocero del Tribunal Supremo, y él decía que las elecciones generales están en peligro porque él apuntaba directamente a la experiencia que hemos tenido en las elecciones judiciales, en las que los caballeros de la Sala Constitucional del Tribunal Constitucional se pueden inventar un amparo constitucional, o bueno, alguien se puede inventar un amparo constitucional que sea aceptado por el Tribunal Constitucional, o se observe una de estas situaciones que estás manifestando y que por no cumplir dicha ley esto debe atrasarse o debe hacerse de manera parcial. Ese es el miedo que ha expuesto Tawichi y parece que está resonando con la población. ¿Tú crees que el 7 de febrero se puedan colocar algunos grilletes para dar esa certeza? Se tienen que dar certezas desde distintos escenarios y también de parte de diferentes actores. Por ejemplo, si el gobierno no es taxativo y señala y dice vamos a entregar la cantidad de recursos necesarios para que se hagan las elecciones,
en 30 países, como han señalado, y esta plata va a ser entregada en dólares, que es lo que necesita el Tribunal Supremo Electoral, aunque el voto en el exterior no es obligatorio, como ocurre en nuestro país. Puede suceder que unas personas, un grupo de 5 bolivianos que viven en Viena, donde tenemos embajada, Viena es la capital de Austria, allí pueden agarrar, venirse al país y decir, ustedes, como no están esos recursos asegurados, decir, ustedes están atentando contra mi derecho a la elección. Incorporan un amparo. Bueno, ¿el amparo dónde va a ir? Al tribunal, en revisión finalmente, al Tribunal Constitucional. Se aprobará en algún departamento y después va en revisión al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional tomará allí la decisión. Han dicho que van a ser muy expeditos para resolver aquello. Pero la palabra expeditos en realidad debería haber sido un concepto distinto. Ellos debieron haber señalado que van a respetar el principio de preclusión. El principio de preclusión que no se respetó anteriormente, que no se ha respetado en el proceso judicial. El principio de preclusión es absolutamente fundamental para llevar adelante una elección normal. ¿Qué significa preclusión? Significa que todo lo decidido por el Tribunal Supremo Electoral queda ahí. Ahí se resuelve, no hay otros recursos posteriores. Y esto no lo ha dicho el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho vamos a resolver con celeridad, lo cual significa que están dispuestos a conocer materia electoral y están dispuestos a actuar en los mismos términos que lo han hecho en el proceso electoral de las elecciones judiciales. Entonces, hay unos elementos, por ejemplo, el tema del financiamiento, la entrega de los recursos en dólares, la posibilidad abierta que ha quedado de que ellos no van a reconocer el principio de preclusión. Entonces, hay unos elementos con los cuales una persona, yo por ejemplo, tú, Jorge Luis, Soraya, pueden terminar señalando y diciendo de manera afirmativa ante la población, esto no está absolutamente garantizado de que tengamos elecciones. Ahora, Jorge, cualquier persona o institución podría presentar también un amparo si es que no se cuenta con el financiamiento para el TREP o que se tenga un padrón saneado. El TREP no, porque el TREP no es vinculante. No es vinculante. El TREP es información rápida, no es otra cosa. Podemos hacer un paréntesis y hacer una rapidísima explicación sobre eso, pero no es vinculante. Lo vinculante, lo que tiene valor y fuerza legal, es el cómputo final. ¿Y el padrón saneado? El padrón saneado tiene que dar una garantía el Tribunal Supremo Electoral. Y el padrón está más saneado de lo que muchos se imaginan. ¿Ah, sí? Lo que sucede es que se ha hecho circular en el país, por ejemplo, que en otras elecciones votaron muertos, ¿no? Lo cual, Soraya, no es posible. No es posible. Puede haber en un proceso electoral, puede haber 1, 2, 3, 5 errores en un proceso, pero eso no tiene incidencia determinante sobre el resultado final, como muchos imaginan. Alguna vez el señor Carlos Mesa dijo, me han robado la elección porque hubo un fraude monumental. Él perdió aquella elección, hablamos del año 2019, perdió esa elección por algo más de 600,000 votos. Nunca pudo demostrar, Soraya, nunca, tampoco el informe de la OEA, tampoco el informe de la Unión Europea que respaldaba el informe de la OEA. Nunca pudieron... Bueno, pero las anularon, ¿no? No, nunca pudieron, termino este concepto y te digo, nunca pudieron demostrar que de acá se trasladaron 600,000 votos para favorecer la candidatura del entonces presidente Evo Morales. Eso nunca se pudo demostrar. Un mecanismo por el cual sacas votos de un lado para llevarlos al otro lado. Aquello no hubo una demostración. Y estamos hablando de más de 500,000 de votos. Lo que yo les quiero decir es que el sistema electoral en Bolivia, al ser manual, tiene múltiples controles también de orden manual. No es una cuestión estadística, no es biométrico. Es un cruce de controles manuales. Entonces, el padrón electoral está bastante depurado.
pero además la Organización de Estados Americanos avalaba eso. Está por encima el 95% de depuración y de garantía. Pero, por supuesto que lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral es mostrarle a los partidos políticos y darle certidumbre a la gente de que ese padrón electoral es confiable. Bien, a ver, quisiera explorar la situación que estabas manifestando ahora de que El famoso tema del fraude electoral. Sí, porque claro, si te dice un informe que tú solicitaste que hubo manipulación dolosa y terminas aceptando, terminas diciendo, ok, vamos a anular estas elecciones, no tienen validez. No, pero la anulación, y vamos a volver a cambiar a tema. todos los vocales y vamos a hacer un nuevo tribunal electoral. Jorge Luis, la anulación del proceso electoral. ¿Qué le dice a la gente eso además? Y ahí vamos, la anulación del proceso electoral, el cambio absoluto del 100% de los miembros del órgano electoral nacional y departamental. Eso fue un acuerdo político. Eso fue un acuerdo político para salir de la crisis que se genera el 10 de noviembre del año 19, con la interrupción del orden constitucional en el país y con la conformación de un gobierno que, tú ya me has escuchado a mí decir esto muchas veces, que no era constitucional. Entonces, ¿cómo se sale de las crisis en un país? Se sale con acuerdos políticos. Y el acuerdo político tiene que tener su mayor proximidad o acomodarse de la mejor manera a la estructura legal. Por ejemplo, el año 82, ¿cómo retorna Bolivia a la democracia? Porque las elecciones fueron el año 80. Retornan con aquello que se llamó, Soraya, nosotros ya lo sabemos, con aquello que se llamó el Congreso del 80. La elección fue del año 80. Un mes después vino el golpe de García Mesa. Esa composición del viejo Congreso, diputados, senadores, fue la que tomó juramento el año 82. El doctor Siles asume con los resultados de la elección del año 80. Eso se llama el Congreso del 80. Eso fue un acuerdo político. Los países salen, Jorge, con acuerdos políticos. Y aquello fue un acuerdo político. Pero que alguien pudo demostrar en Bolivia que hubo un traslado de votación del candidato, en este caso Mesa, al candidato Evo Morales, pues eso nadie lo ha podido hacer hasta el día de hoy. Bueno, está bien, no vamos a discutir eso porque mi interés es un poco ver lo que viene ahora. Y ese informe en la OEA de 92 páginas, yo me lo conocí de memoria. Y ahí no había tampoco la palabra fraude. No, pero sí manipulación dolosa, pero bueno, manipulación ya es un término fuerte que utiliza esa institución. Pero bueno, si no nos vamos a perder. Pero sin incidencia sobre el resultado final electoral. Bien. Pasemos, por favor, al tema de lo que se viene a continuación. Las elecciones del 17 de agosto son fundamentales y no les estamos dando la certeza. Pero bueno, digamos que todo sale bien. ¿Tú ves posible un cambio de paradigma, un cambio de estructura política, una situación en la que se impone la derecha, digamos, la vuelta al neoliberalismo? ¿Cómo crees que vaya a suceder con Andrónico Rodríguez y con Evo Morales, con Luis Arce? Es bastante... ¿Cómo estás viendo que se va a configurar en ese sentido? Mira, hay unos candidatos que hoy en día se muestran como el bloque de unidad, que están intentando construir allí unas alianzas para mostrarse como un frente fuerte. Un bloque con Jorge Quiroga, otro bloque más pequeño con Samuel y otro partido con el alcalde de Cochabamba. De todos ellos, ninguno llega con proyecto político. Todos ellos son hombres de 30 años en la política boliviana. Todos ellos han sido parte de algún proyecto político en segunda fila. Jorge Quiroga ha sido parte del proyecto bancerista y del proyecto adenista. Los que estaban hoy en día en la fotografía en Santa Cruz, Luis Vázquez, ha sido parte en segunda fila del proyecto mirista.
Rubén Costas ha sido parte del proyecto político institucionalista de Santa Cruz, Comité Cívico, etc. Ernesto Suárez Satori, que también está en la foto, ha sido parte del proyecto adenista, bancerista, en segunda y tercera fila también. Tercera fila antes que segunda. Estaba debajo del senador Guiteras del Beni. Entonces, Reyes Villa, lo propio, ha iniciado con la ADN. Y Samuel Doria Medina ha iniciado con el MIR. También parte del proyecto en segunda fila del proyecto ministra. Ninguno tiene proyecto de país. Todos son gente de más de 30 años en la política, allí. Entonces, ahí no hay una posibilidad de un cambio de paradigma. Ahí lo que podrían llegar a hacer, porque el país no encuentra otros liderazgos, es tratar de retornar a los años 90, lo cual significa una crisis y una profundización de la debacle económica que ya está viviendo el país, porque van a aplicar la fórmula de un modelo político que ya entró en decadencia y que ya murió en el año 2003, y van a aplicar una receta económica que se enmarca dentro del nuevo clivaje del país no posible. País no posible, país posible es el nuevo clivaje que sustituye más anti-más. En el otro lado, solo para decir esto, Soraya, muy rápido, que también es la derecha. Ajá. Evo Morales y Luis Arce hoy son la derecha. Sus prácticas son de la derecha. Sus maneras de hacer política son de la derecha. El discurso, cuando dices, cuando haces referencias al Estado plurinacional, al capitalismo, al imperialismo, pero es discursivo. En la práctica, una medida, Jorge, que fortalezca el Estado plurinacional de parte del gobierno del presidente Arce. Una medida de fortalecimiento del Estado plurinacional, del Estado plurinacional. No encuentras. Bueno, pero en términos económicos, más Estado, inversión de Estado, eso es izquierda, pues, ¿no? En términos económicos, solamente administración del actual modelo, nada más que eso. Nada más que eso. Entonces, no hay nada en el panorama nuevo que pueda cuestionar o mejorar o perfeccionar o buscar una alternativa para instalar o bien un nuevo paradigma o la profundización y perfeccionamiento del Estado plurinacional y su modelo. Jorge, ¿cuál es su percepción en relación a la credibilidad que tiene la población frente a todos estos actores políticos, los que usted menciona, que ya tienen más de 30 años, y por supuesto la gente del movimiento al socialismo? Creo que todos ellos se están olvidando precisamente del sujeto que va a elegir al presidente, y es la población boliviana. Eso es correcto. Eso es correcto, Soraya. Cuando se hacen las referencias, todas ellas están tomando en cuenta intereses personales, todas ellas, el poder político por los negocios que devienen de la administración misma del Estado. Están observando intereses partidarios y de grupo. Y en estos tres elementos que les señalo, pues no está la población. A la población no se le ha dicho qué modelo de Estado se quiere, un nuevo modelo de Estado, un mejor modelo de Estado, y a partir de ese concepto de nuevo modelo de Estado, hacia dónde se quiere conducir la sociedad. Y una sociedad tiene, por supuesto, contradicciones, conflictos internos. Nadie le ha señalado ni le ha dicho cuál es el concepto para una correcta y adecuada convivencia y coexistencia pacífica, política, a partir de la polaridad, de la diversidad que tenemos en nuestro país. Nadie le ha mencionado cuál sería ahí la forma de gobernar. Y dos cosas. Lo fácil sí se dice, pero lo fácil es facilismo político, soluciones mágicas. Yo voy a hacer que Bolivia sea rica, va a ser como la China, dijo alguien. La China tiene, fíjese usted, tiene otro tipo de régimen político. Tiene una verticalidad en el titular del poder ejecutivo. Un solo partido. ¿No? Un solo partido, pero además verticalidad. Y esa verticalidad es la característica de los países del sudeste asiático que explica el éxito, ¿no? Bueno, en Bolivia no tenemos eso. No tenemos eso, no va a poder replicar. Además que no tenemos las mismas condiciones que ese país, no va a poder replicar. Pero ese facilismo político no encuentra respuestas cuando, Jorge Luis, tú lo sientas aquí,
a los presidenciables y le preguntas dos cosas muy simples y les dices, dígame usted, ¿cómo va a recuperar, por ejemplo, las reservas internacionales? Dígame cómo lo va a hacer. Deuda, dicen, ¿no? No, pero eso no es recuperación, porque deuda es prestarse y después tienes que pagar. ¿Cómo va a recuperar las reservas internacionales? Deuda es para tratar de reactivar el aparato productivo. ¿Cómo recupera las reservas internacionales? Y la otra, que sea una pregunta fácil, política, que te digan cómo usted tiene diseñada su gobernabilidad en caso de ser elegido. Va a ser megacoaliciones, igual que en aquellos viejos tiempos. Ese es un modelo, ese es un modelo vencido, ese es un modelo en crisis. Hizo crisis el año 2013. Ambas hemos preguntado y tienen sus salidas. Querido Jorge, nos tenemos que ir porque se nos ha ido el tiempo. ¿Qué dicen en las salidas? Muchísimas gracias. Merecemos una segundita que de así esta no va charla. a ser, que no se van a repartir, que así no va a ser. Eso es lo que... Bueno, pero lo que tienen que decir cómo va a ser entonces. La respuesta tiene que decir cómo va a ser. No es tan fácil. Y yo ya los he escuchado ahí tartamudear un poco.